tardes, compañeros y tutor de tecnología de transporte. La presentación del día de hoy es tipos de vehículos férreos, fluviales y aéreas según la naturaleza de la carga. Mi nombre es Jennifer Huertas. Bueno, tenemos los tipos de vehículos de transporte férreo. Tenemos que esos tipos de vehículos consisten en el traslado de productos o pasajeros de un lugar a otro, obviamente a través de las vías férreas. En esta imagen podemos observar los tipos de vagones que tienen los trenes. En primera instancia tenemos el vagón de tolva, que nos sirve para los minerales, un vagón cerrado, encontramos vagón para madera, vagón para automóviles, vagón para mercancías, plataforma, vagón plano con retenedores, vagón para contenedores y plataforma de piso bajo. Entonces acá pues podemos observar que para cada tipo de transporte de mercancía pues tenemos un vagón que pues obviamente va acoplado a este producto. En los tipos de transporte de modo férreo tenemos el metro. El metro es un ferrocarril subterráneo que predominantemente en la zona urbana. Tenemos el tren de mercancía o también llamado tren de carga. Entonces nos dice que este sistema compuesto por una locomotora de gran potencia es conjunto a una serie de vagones que están preparados para el transporte de carga denominado pues con su misma naturaleza. Tenemos el tren ligero. Es un tipo de tren utilizado específicamente para el transporte de viajeros en área urbana. Tenemos el tren tranvía, que es un ferrocarril de superficie de trazado urbano o mayormente urbano. Tenemos el tren funicular. Este tipo de tren es traccionado por un cable y se deriva de lugares de grandes pendientes. Para eso nos sirve, por eso es que es alado por este tipo de cable. Tenemos los trenes de cremallera. Es un tren con asistencia a la adherencia de tracción por una cremallera, ya que nos lleva pues de un sitio a otro. En cualquier momento él puede cambiar de dirección, entonces por eso utiliza este sistema. El tren atmosférico es el que se emplea con motor de aire comprimido en el interior de un tubo, que empujando a este hacia el émbolo hace que arrastre el tren. Ya por último tenemos el tren neumático, que es la variación del ferrocarril atmosférico, que en todo el vehículo va empujado por la acción del aire comprimido, marchando de un modo del émbolo por dentro de un tubo. Aquí tenemos las ventajas. Entonces las ventajas de este medio de transporte férreo: es esencial para el transporte de mercancías de gran volumen, ya que por la capacidad de almacenamiento y el apilamiento que se hace en los vagones. Es muy económico este medio de transporte también. En desventajas tenemos que tiene menor flexibilidad a comparación del transporte aéreo y del transporte de carretera. Transporte aéreo. Este transporte es el utilizado en actividad cuyo fin es el traslado de pasajeros o de carga mediante aeronave de un lugar a otro. Se encarga de hacer este desplazamiento. En su categoría tenemos aviones, helicópteros o globos aerostáticos. En los tipos de vehículos de transporte aéreo tenemos los transportes mixtos, que son los encargados de transportar o mercancía o pasajeros. Tenemos transportes aéreos de carga, como su nombre lo indica, solamente se dedican al transporte de carga. Y los supertransportes son transportes de carga con excesos de dimensiones, o sea, son los supertransportes son los encargados de transportar la mercancía que ninguno de los otros dos, ni los de carga ni los de mixtos, son encargados de llevarlos por sus dimensiones. Entonces para este tipo de transporte se utiliza el de supertransportes. En las ventajas de este tipo de transporte aéreo tenemos la agilidad, seguridad y los rastreos por páginas web.
podemos rastrear tanto los vuelos como las mercancías en qué lugar del mundo se pueden encontrar. En desventajas tenemos costos, tenemos también que colocan muchas limitaciones o ya las llamadas restricciones por los volúmenes de la carga, y pues acá tenemos los manejos también de los volúmenes. Transporte fluvial. Tenemos que el transporte fluvial es el traslado de productos, mercancía o pasajeros de un lugar a otro, normalmente en ríos con una profundidad pues obviamente adecuada. Para este transporte pues debemos tener en cuenta que hay ríos que son navegables y hay ríos que no, que por determinadas olas invernales o por el verano pues estos bajan su cauce. Entonces pues hay que determinar primero que todo por qué río o por dónde vamos a hacer el respectivo transporte. Entonces ahí también tiene algo que ver el caudal, el clima, todo eso depende de la manera o en el momento en que vayamos a hacer el transporte. Entre los tipos de vehículos de transporte fluvial tenemos la barcaza. La barcaza es un artefacto naval sin propulsión propia, de fondo plano, que se emplea para el transporte o transporte marítimo de mercancías y pasajeros entre costas cercanas. Tenemos el planchón. El planchón es una embarcación plana que es utilizado a través de los tiempos para transportar personas, carga o vehículos de un punto a otro que son separados por el agua. Generalmente se utilizan en ríos, bahías, canales o lagos. También tenemos el remolcador, que ya es una embarcación pequeña, se utiliza para maniobrar, tirar o alar, empujar otras embarcaciones. Como ventajas del tipo de transporte fluvial tenemos que es económico y que tiene bajo consumo de energía. Desventajas, es un poco lento y pues depende de lo que decíamos anteriormente, depende del invierno o el verano. Asimismo pues se pueden hacer los tipos de traslados de mercancías o personas. En este punto pues se desarrolló un comparativo de los tres tipos de transporte que estamos utilizando. Entonces tenemos el férreo, el aéreo y el fluvial. Tenemos el férreo, que es transporte por vías o guías, el aéreo por aire y el fluvial por aguas o ríos. Entonces ya en rapidez tenemos que el férreo es lento, el aéreo es ágil y el fluvial es lento. En el sector de costos, el férreo es económico al igual que el fluvial, pero el aéreo sí es costoso. Ya refiriéndonos al volúmenes de mercancías, entonces el férreo y el fluvial transportan volúmenes grandes y el aéreo sí más bien transporta volúmenes pequeños, o es muy limitado este tipo de volumen grande en el transporte aéreo. Entonces ya mirando nosotros la trazabilidad, tanto el férreo como el aéreo tienen muy buena trazabilidad, y ya el fluvial sí su desempeño es un poco bajo. Entonces, compañeros y tutor, pues esta es la actividad desarrollada para esta semana. Muchísimas gracias.